Vamos a empezar precisamente con uno de los temas más, un tema entretenido precisamente para la materia, que es precisamente la integración económica. ¿Vale? ¿Qué es exactamente la integración económica? La integración económica refiere precisamente a una unión de estados para la mejora de mercados. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? A ver, vamos a entender la fusión o la unión de estados como una forma de cerrar o de um, o de crear un nuevo estado. O sea, no, para nada. En ningún momento los estados dejan de perder su propia independencia o su propia autonomía. Simple y sencillamente lo que hacen es buscar un camino, un medio para mejorar tanto la exportación como la importación. Eso es lo que básicamente buscan con la famosa integración económica. Obviamente, en ambos casos, esta mejora incluye también ciertos privilegios, pero también incluye, si lo quieren ver de esta manera, uh, desventajas para los propios estados. ¿Vale? Entonces, vamos a agregar más, una de texto más, que diga, no se crea un nuevo estado, ¿no? Solamente una nueva economía. ¿Sí? ¿Por qué hago referencia a que entonces se crea una nueva economía? Porque se parte precisamente de la base de que cada estado tiene diferentes zonas de mercado o diferentes mercados a nivel internacional. Es decir, nosotros, por ejemplo, México, nuestro mercado, siendo realistas, solamente se centra en Estados Unidos. ¿Sí? No hay otro mercado que nosotros tengamos, o sea, no lo hay. ¿Por qué? Pues porque no lo tenemos, porque así es. Para bien o para mal, así es con nosotros en México. ¿Sale? Entonces, como tal, lo que sucede con el Estado mexicano es que se pierde o ¿cómo llamarlo? Se encerró precisamente con una sola persona o con un solo sujeto de relaciones comerciales, como lo es el propio Estado, como lo es, perdón, los Estados Unidos. Sí tenemos otros tratados internacionales referentes, por ejemplo, al comercio, pero, y ahí viene el pero, precisamente, pero la cuestión radica en que si se tienen, por ejemplo, otros estados, tu zona económica se va a ver más amplia, va a ser más grande, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes, que si nosotros, por ejemplo, México, que solamente le vende no te dejé, casi el 90% de su producción a Estados Unidos, o sea, la que no va para nosotros, para el propio territorio nacional, sino la que va precisamente para el restante, para la exportación, se la vende a Estados Unidos, ¿sí? Pues obviamente Estados Unidos va a aprovechar. Pero ¿por qué entonces no lo vendemos a otros países? ¿Sí? Porque para nosotros él es el consumidor número uno de la mayoría de nuestros productos, ¿sí? Una. Dos, para él alguien justificó
hace algunos años justificó que la razón del por qué todo se le vende a Estados Unidos es por la facilidad o la cercanía que, que tiene el territorio nacional con Estados Unidos. Y lo justificaba de la siguiente manera esta persona. Dice, es más económico eh, de manera de transporte o transportar de México a Estados Unidos que de México a algún otro país. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué? Bueno, exceptuando las cosas que no son perecederas, por ejemplo, enlatados, conservas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas que no se echan a perder rápido. Lo demás, sí, es más fácil llevarlo a Estados Unidos. ¿Por qué? Dice, imagínense llevar una canasta de, imagínense que ustedes llevan o se van a ir para Veracruz, ¿no? Y salen de aquí de Puebla con una canasta de aguacates. Dice, para que la canasta de aguacates llegue de manera completa, o por lo menos la gran mayoría de los aguacates llegue, ¿sí?, al destino, deben ustedes tenerlos en una temperatura fría, una temperatura idónea que evite que el calor precisamente del estado de Veracruz haga estragos sobre los aguacates. Los eche a perder, los madure de más. ¿Sí? Lo que nos decía. Dice, entonces, para que ustedes puedan llevar esa canastita de aguacates, deben de ponerla en un recipiente contenedor especial para que soporte el viaje. Lo cual hace que entonces la exportación sea más costosa. Es decir, aumenta el costo de exportación sobre el costo de importación. Digo, el costo de exportación sobre el costo de traslado a un territorio más cercano. Evidentemente, o sea, si nos vamos o tomamos de partida este punto, realmente, o sea, la justificación del por qué todo se le vende a Estados Unidos, pues es bastante razonable, ¿no? Es más fácil adaptar un camión que pueda transportar fríos, o que pueda congelar las verduras, o, o pueda transportar los alimentos perecederos en condiciones idóneas para que lleguen a su punto de destino, que por ejemplo vendría siendo Estados Unidos, que llevarlas en un avión, ¿sí?, un otro medio de transporte, al destino final, donde no solamente puede suceder eso, si en el camino realmente pues se echan a perder, o se pueden echar a perder, aún inclusive en, con estos transportes especiales o estas medidas de contención especiales, pueden echarse a perder. Entonces, al final del día, ¿qué sucede? Puedes perder mercancía. Entonces, esa es la razón por la que hace algún tiempo, y le estoy hablando ya desde algún tiempo, alguien justificó la razón del por qué todo se le da a Estados Unidos, por qué todo se le vende a Estados Unidos. Bueno o malo, correcto, incorrecto, no lo podría yo decir. Sin embargo, sí es un buen razonamiento. ¿Vale? Entonces, por esa razón es que se hace estas integraciones económicas, para tener precisamente esto de lo que estamos hablando, es decir, zonas de mercado. Pasamos entonces esta cosa. No, no se me- Ya, perdón. Pasamos entonces a otro punto muy importante, la integración económica. Primero, ¿cómo se lleva a cabo o se inicia una integración económica?
Los inicios de las integraciones económicas, en un primer momento, deben siempre ir por voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Al momento que nosotros decimos que las integraciones económicas nacen por voluntad, significa que los estados deben estar perfectamente de acuerdo en formar o crear esta pequeña fusión o esta pequeña unión. Si los estados no están de acuerdo, no se puede crear. Ejemplos más claros, ¿no? La Unión Europea. O sea, la Unión Europea es una forma de integración económica. Punto. Busquen por donde le busquen, digan lo que digan, es una forma de integración económica. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué o cómo es una integración económica? Al momento en que la mayoría de los países decidió renunciar o dejar a un lado, no vamos a decir renunciar, dejar a un lado, ¿sí? su, su moneda, su propia forma de circulación monetaria para adoptar precisamente una moneda única para todos, entonces ahí es donde nosotros precisamente encontramos qué es esta forma de integración económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el mercado europeo está centrado, está unido precisamente en que todos ellos puedan trasladarse, moverse, realizar, ir de aquí para allá, subir, bajar, ¿sí? Comprar, vender y conseguir productos de otros países que formen parte de la Unión Europea de manera fácil, rápida y sencilla en los propios países, sin tener la necesidad de desplazarse de manera total y completa a otro estado. Es decir, si yo estando en España, vamos a imaginar, necesito comprar un producto que única y exclusivamente lo produce el Estado alemán, no es necesario ya, como hace mucho tiempo, que yo me desplazara al Estado alemán para conseguirlo. Ahora, precisamente con esto de la Unión Europea, la producción, sí, puede llegar, o el producto que yo estoy buscando, que es alemán, puede llegar, o puedo encontrarlo precisamente en las zonas o en las tiendas de España. ¿Sí? O sea, ya no es de que, chino, ahora, ¿cómo le hago? ¿No? O a lo mejor es un producto, un medicamento indispensable, ¿no? Que dices, chino, o sea, solamente lo producen en Alemania. O sea, no, ya no. Ya es tan simple y tan sencillo como eso. ¿Sí? Entonces, en primer momento se hace por una voluntad de las partes. ¿Sale? Otras veces, sí, también las vamos a hacer o las vamos a encontrar a través de los diferentes tratados internacionales. Y ustedes van a decir, bueno, pero por la voluntad no es lo mismo que un tratado internacional. No. ¿Por qué? Recordemos, bueno, esto, no es lo mismo porque la voluntad puede manifestarse sin la necesidad de crear un tratado internacional. Es decir, si yo, Estado, permito a mi vecino, el Estado número 2, por decirlo así, que ingrese sus productos sin mayores dificultades, en ese momento yo estoy creando una integración económica sin la creación de un tratado internacional. Es decir, por el simple acuerdo mío de decir, vecino, pasa tus mercancías y déjame pasar las mías. Este beneficio, que también en algún punto ya podrá ser obligatorio, se le reconoce precisamente como costumbre internacional. Esas actividades reiteradas, repetitivas, que con el paso del tiempo se vuelven obligatorias, ¿sí? Se vuelven costumbre internacional. Si yo le permití un beneficio sin estar escrito a mi vecino en el estado número 2, ¿sí? Y es mi vecino, también me dio un beneficio sin estar escrito, entonces yo después puedo alegar costumbre internacional. ¿Por qué? Porque tú me diste un beneficio, me permitiste ingresar mis mercancías sin que me dejaras nada, sin que me pusieras aranceles especiales, sin que me solicitaras, a lo mejor, no sé, permisos especiales,
o autorizaciones especiales, nada. Dijiste sí, pásale, mi buen, aquí está tu posibilidad para poder vender tu producto en mi estado. ¿Sí? Así de simple. Y eso precisamente, esas conductas que se repiten con el tiempo, con el transcurso del tiempo, que no se encuentran totalmente desapegadas a una ley, sino simple y sencillamente por la actividad recurrente y constante y el pasar del tiempo, es como se vuelve en costumbre internacional. ¿Sale? Claro, evidentemente, que a veces, ¿sí?, se utiliza esto para perjudicar o beneficiarse, ¿sale? Dependiendo. Ahora, tratados internacionales, que también son una manifestación de la voluntad de los estados, pero el tratado internacional generalmente se reduce o reduce precisamente el área o el efecto de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, el famoso TEMEC, ¿no? El famoso tratado, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Por eso se llama TEMEC, Tratado México, Estados Unidos, Canadá. ¿Vale? El TEMEC, al final del día, es una integración económica partida o nacida precisamente de la evolución de un tratado previo, que es el famoso TLC, ¿sí? Que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿vale? Eso es lo que antes significaba el Telecana, ahora significa Tratado México, Estados Unidos, Canadá. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta creación precisamente del Estado, mmm, precisamente perdón, ¿qué sucede con la integración económica que ahora se renovó entre México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, pues precisamente los beneficios que se habían estatuido ahora se vieron alterados, ¿no? Ahora las mercancías deben de pasar por ciertos filtros, etcétera, 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 ¿no? Y para una integración económica, ¿cómo se ve afectada o beneficiada esta parte? ¿Sí? La fácil circulación y adquisición de mercancías provenientes de estos dos países en el territorio nacional. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un tanto común, ¿sí? Que, por ejemplo, no sé, si antes en Walmart encontrabas productos nada más estadounidense, ahora puedes encontrar producto canadiense también, ¿no? O en las tiendas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, no sé, las, los supers, ¿no? A lo que ustedes vayan, ya no nada más van a encontrar productos estadounidenses. Por ejemplo, la famosísima marca Great Value, pues es estadounidense en su totalidad, o sea, no pertenece al Estado mexicano, sino es totalmente estadounidense. Otra, ¿no? Y así ustedes se van a ir encontrando ya que, que van a ir pasando mercancía, producto proveniente de Estados Unidos aquí a México, ¿vale? Eso es parte precisamente de lo que es la integración económica, ¿sí? Ahora, los tratados internacionales, como generalmente parten de una decisión de los propios estados, ¿sí? Tienen que tener las formalidades que ya veíamos en la sesión pasada. ¿Esto qué significa? Significa que a pesar de que en origen representan también la voluntad, no son siempre tan fáciles de concebir. Por esas razones que los dividí o los separé del acuerdo de una integración económica por voluntad, de un acuerdo de integración económica por tratado internacional. ¿Sale? Ahora también debemos de tener en cuenta que, ok, Daniel, no te preocupes. Debemos de tener en cuenta
precisamente que nosotros, bueno, perdón, que los tratados internacionales, ¿sí? No nada más hablan de cuestión de comercio, sino pueden tratar de cualquier tema. Entonces, por esa razón es que no los puedo yo meter dentro de los inicios de integración económica por voluntad, por la gran cantidad de temas que puede tratar o tener un tratado internacional. ¿Vale? Otra forma, ¿sí?, de iniciar una integración económica, ¿sí? Ya no se utiliza esta última forma, porque técnicamente ya casi ya no hay, ¿no? O sea, ya no hay tantos conflictos armados como en su momento, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque esos conflictos armados que antes se daban eran los que muchas veces decíamos, no, pues es que función, ya vencimos, ahora nos quedamos con el territorio y vamos a hacer lo que nosotros queramos, ¿no? A los que ganamos son los que vamos a explotar y a través de ese estado vamos a hacernos más ricos, ¿no? Que eran los famosos tratados de guerra. O sea, yo iba, sacaba yo podía realizar ventas sobre partes o productos que se produjeran ahí en ese territorio vencido, ¿no? Razones por las cuales, pues evidentemente ya no se llevan a cabo. Esas son las razones, porque ya no es idóneo, o sea, porque ya no es una forma de utilizar los tratados de guerra, ¿no? Bueno, pero pues al final del día, en su momento, cuando todavía existieron, los tratados, las integraciones económicas se veían más bien, o se cambiaban más bien por una subyugación económica, ¿no? Pero bueno, son las formas en las que se puede crear precisamente esto de la integración económica. Dame un segundito. Ah, ya me equivoqué. Listo. Retomamos de nuevo esto. Primero, una vez que ya vimos cómo podemos integrarlas, ¿sí?, vamos a ver qué formas tenemos precisamente para la integración económica. La primera de ellas, ¿sí?, la que vamos ¿sí? La primera de ellas la conocemos precisamente como un área de libre comercio. ¿Qué significa esto? ¿O a qué me refiero con un área de libre comercio? Vale, estas áreas de libre comercio, primero que nada, ¿sí?, aguas, en apariencia no tiene ningún tipo de restricción. ¿Qué significa? Que yo puedo llegar y comerciar tranquilamente con cualquier estado, ¿sí? Con cualquier persona que se encuentre dentro de esa zona, ¿sí? O sea, ya no necesito el tener la autorización o no necesito que tener un tratado internacional para poder llevar a cabo actividades comerciales, ¿sale? Esas son las áreas de libre comercio, ¿sí? Donde los estados intervienen tranquilamente sin ningún tipo de problemática. Ello no significa o no implica,
necesariamente que los propios, que los propios estados eliminen de manera total los aranceles. ¿Pueden existir? Sí, pueden existir aranceles en las áreas de libre comercio, pero evidentemente no van a ser exactamente los mismos como si fuera una relación comercial tradicional sin la existencia de un tratado internacional. ¿Sale? O sea, hagan de cuenta. Vamos a imaginar. Por ejemplo, segundamano.com, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esta página de internet? Porque precisamente segunda mano lo que se encarga es vender objetos que ya están usados, ¿sí? De manera, ellos son los intermediarios y entre el comprador final y el vendedor, ¿sí? Está precisamente la aplicación. Hagan de cuenta que la aplicación de segunda mano es esa área de libre comercio. Es el canal para poder llevar a cabo la transacción, que vendría siendo precisamente más difícil si lo hicieras de manera directa. Es decir, primero, tienes que ponerla a la vista del público, ¿sale? El público no siempre va a tener la necesidad del objeto que tú tienes, ¿sí? O a lo mejor le va a interesar, pero no es lo que busca. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las áreas de libre comercio? Que precisamente esas dificultades que se dan para llevar a cabo las transacciones comerciales se eliminan. Es decir, lo que viene sucediendo precisamente con, pues digo, suponiendo, es un ejemplo, ¿no? Con esta aplicación o esta página de segunda mano, ¿no? Ellos dicen, a ver, sube tu anuncio, yo lo publico y alguien va a aparecer. Y entonces alguien que realmente necesite, busca va a poder visualizar tu producto y contactar contigo de manera rápida, ¿sí? Eliminando precisamente como normalmente es la pérdida de tiempo en lo que encuentras tú al comprador final. Porque puedes encontrar muchos compradores interesados, pero al final del día, el que adquiere el producto, eso va a ser tu comprador final. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Al eliminar estas dificultades de tener que, por ejemplo, vamos ahora a ponerlo a nivel estado, entender que, por ejemplo, solicitar la autorización al estado en el que tú quieres hacer tu exportación, que el estado lo evalúe, que lo someta a acuerdo, que no sé, dependiendo de qué tipo de sistema sea, si es un sistema presidencialista o un sistema parlamentarista. Si es un sistema presidencialista, que lo someta el presidente con sus ministros, secretario o persona encargada de relaciones internacionales, de comercio internacional, es más, hasta de inclusive de economía o de fiscalización, o como se llame, ¿no? En un país. Porque cada estado tiene diferentes nombres. ¿No? Entonces imagínense lo que lo resuelven. Dicen si conviene o no conviene, hasta qué punto conviene. Luego de ahí, si nos van a dar, si se va a dar o no se va a dar algún beneficio, ¿sí? Si no se da beneficio, ¿cuáles son las normas generales que nos van a imponer? De ahí, entonces, ya se dieron cuenta que precisamente no es tan sencillo llegar a hacer negocios precisamente con un estado. O sea, entre estados es difícil porque lleva todo un proceso burocrático todo este camino, ¿sale? Entonces, esa es la parte que eliminan estas áreas de libre comercio, ¿sí? Esa eliminación de restricciones. Repito, no significa que no existan aranceles. ¿Pueden existir? Sí, sí pueden existir. ¿Que van a ser más ligeros o más suaves que en cualquier procedimiento normal? Sí, eso es correcto. Pueden ser más relajados los aranceles dentro de estas áreas de libre comercio.
Otro de los ejemplos que vamos a utilizar, una de las formas de integración económica, ya acabo de descubrir un error. Ya. Otra de las formas de integración económica es precisamente el mercado común. ¿Sí? ¿Qué significa este mercado común? ¿O a qué se refiere? ¿Sí? Uy, espérame, ya me escribí mal ahí. Pero bueno, ahí está la idea, ¿no? Déjame lo corrijo. Eso. Creo que era Carmen. ¿Vale? ¿A qué se refiere el mercado común? A ver, en el mercado común, al igual que el área de libre comercio, es una zona. Sin embargo, aquí lo que se busca son cosas que están interrelacionadas. Por ejemplo, yo necesito obreros y tú necesitas plástico, ¿sale? Si yo necesito obreros, yo te mando obreros, pero tú me mandas plástico. Así de simple. Ese es el mercado común. Tan simple y tan sencillo como eso, ¿sale? Porque este mercado común ya no se utiliza tanto, ya no es tan socorrido, porque precisamente implicaba uno de los problemas más grandes en el mundo, que es precisamente la migración y la calidad de las mercancías. Son dos puntos o dos factores que no pueden pasar de manera fácil y sencilla dentro de los estados. Uno, la migración, porque significaba entonces reconocer de manera legal que el Estado que proporcionaba al otro, ¿sí? Trabajadores que pudieran estar legalmente dentro del Estado, otorgando precisamente permisos. Y al otorgar permisos y poderlos establecer, podían caer, o podía suceder que podían ir aumentando su población, porque muchos de ellos iban a quedar, a lo mejor unos pues no se quedaban, pero otros sí se podían quedar. Entonces este factor empezó a darse. Ahora otra, ¿qué pasa con las mercancías? Las mercancías todas son producidas bajo diferentes lineamientos o estructuras de producción, ¿sale? Las famosas normas oficiales o normas de producción o con productos de calidad o normas de calidad, con diferentes nombres, ¿no? Entonces, cada estado debe de producir conforme a sus propios estándares. ¿Esto qué significaba? Que entonces el producto nuevo que ingresara no tuviera la suficiente, no sé, para no volver a decir calidad, no tuviera el suficiente estándar para la actividad o para la transformación a la que fuese necesario. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, como les comento, tú produces de una manera y yo produzco de otra. Y lo que yo necesito es que se produzca a mi manera, no a tu manera. ¿Sí? Ah, oye, pero yo quiero que tus trabajadores se desarrollen como mis trabajadores, ¿no? A lo mejor están esclavizados. Y allá ellos dicen, no, o sea, no estamos esclavizados, 8 horas y ya en la goma. ¿Sí? Entonces, esos son los pequeños detallitos que se van presentando.
Entonces el mercado común de repente ya no tuvo ese gran auge o ese gran boom que a lo mejor en su momento tuvo, ¿sí? No, ahorita ya no, ahorita ya, de hecho inclusive las áreas de libre comercio ya están reguladas a través de tratados internacionales. Y, o sea, ya no son áreas libres, realmente ya son áreas reguladas precisamente por algún tratado internacional, ¿sale? Pero bueno. Por otra de las formas que tenemos precisamente de integrar. Ay, choca esta vez. Se atoró. Espérame, ya se atoró esto. Bueno, hasta aquí vamos bien, Daniel. Creo que es el único que estás. Sí, problema. De hecho, tu pregunta, una especie de trueque. Casi, casi. No tanto como un trueque, porque no era intercambio tan de una necesidad como de otra. Mira, la base del trueque generalmente eran cosas que tú tenías en excedente, ¿sí? Era lo que tú ofrecías y si la otra persona también tenía un excedente y era lo que tú necesitabas, pues lo intercambiaban. Acá no. Acá el mercado común generalmente es a la inversa. Es lo que te falta, ¿sí? Lo que realmente te falta. Y lo que tú puedes dar es algo que es similar en valor, pero que no necesariamente te sobra. Por ejemplo, si alguien viniera aquí a México a pedir, a cambiarnos, no sé, producto mexicano por trabajadores, pues aquí sí estaríamos hablando de que hay un hiper mega extra archirrequete contra excedente de trabajadores, porque aquí hay mucha mano de obra, o sea, hay muchas personas que pues a lo mejor se pueden desarrollar las actividades, pero aquí realmente no es un excedente. Pero aquí que realmente falte algo, por ejemplo, algún producto, pues no. Alguien podrá decirme por ahí, no, falta el agua, pero pues el agua no se le puede hacer nada. O van a decir, falta gasolina, pero tampoco se le puede hacer nada a la gasolina. Digo, ¿no? Entonces, eso es más que otra cosa. ¿Sale? Ahora, otra cosa, otra diferencia entre mercado común y trueque. El trueque, ¿sí? Recuerda, tiene un pequeño problema. Puede ser que tú intercambies por cantidades pequeñas. Por ejemplo, digas, sí lo necesito, pero no es mi primordialidad. Ejemplo, tú digas, bueno, no sé, tienes ahí 50 manzanas, ¿no? Y dices, no, pues, ¿sabes qué? Lo que yo busco son, no sé, plátanos. Y llega una persona que requiere manzanas, pero no tiene plátanos. Te dice, te lo cambio por naranjas. Y a lo mejor dices, bueno, sí me hace falta naranja, pero no me urge. O sea, no es algo que yo necesite como fuera un plátano, ¿no? Esa es otra diferencia con el trueque. A lo mejor te dices, bueno, te cambio unas cuantas manzanas por por unas cuantas naranjas. Pero no es a lo que realmente vas. Aquí sí, en el mercado común, se centra en lo que realmente sea tu faltante. O sea, realmente lo que tú necesites, primordialmente hablando, ¿sí? Aquí si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito, yo te doy, por ejemplo, yo necesito plástico y yo te doy trabajadores, pero yo no necesito trabajadores, yo necesito a lo mejor, no sé, hierro y te doy plástico. Pues dices, me urge el plástico, pero me voy a hacer del hierro, no me conviene, me conviene, no me conviene, no me conviene, no. ¿Por qué? Porque el hierro no es mi primordialidad, no es mi excedente, perdón, no es mi faltante. Mi faltante es plástico. Pero deshacerme de algo que yo necesito, que yo estoy utilizando para hacerme llegar a otra cosa, pues al final del día va a ser un faltante.
¿vale? Esas son una de las pequeñas diferencias con esto. Ok, perfecto, Daniel. Ya leí tus dos mensajes. Ok. Por último, bueno, no por último, sino otra de las cosas que tenemos que ver es este término hermoso, lindo, bello y chulísimo. Son las famosas uniones aduaneras, ¿no? Y ustedes han de decir, bueno, ¿qué carambas es una de unión aduanera? A ver, una unión aduanera, en primer término, sí, en primer término, hace referencia precisamente a que en los países que colindan, países colindantes, por ejemplo, vamos a imaginar México, Estados Unidos, las normas de revisión sean las mismas. A ver, eso es, ahí está el primer tema. Primero tienes que partir o identificar precisamente cuáles son tus estados colindantes. En el caso de nosotros, México, solamente colindamos físicamente, con dos, que es Estados Unidos, bueno, con tres, porque es el Salvador, y Guatemala no está primero, Salvador y Belice. Ajá, Salvador y Belice son los dos países con los que colindamos en el sur, del lado de Chiapas, ¿sí? Y del norte, pues, precisamente en Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde se pueden crear uniones aduaneras. ¿Por qué? Primero, por la facilidad y la cercanía de territorios, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú pases, por ejemplo, quieres hacer pasar un producto, las reglas de inspección, de regularización, inclusive la forma de pagos y los propios aranceles se van a establecer únicamente para los productos que entren de ese país con el cual tenemos esa unión, ¿sí? Ese paso de mercancías. Ah, oye, ¿sabes qué? Mira, viene vamos a decirlo así, viene un embarque de, no sé, de lavadoras de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos otro embarque de igual de lavadoras, pero de Francia. Ah, pero tenemos una aduanera con Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el paso de mercancías de Estados Unidos a México sea más sencillo, ¿sí? Pagando y que estén priorizadas y que a lo mejor paguen una tasa preferencial. Ah, ¿sabes qué? Si se checan en Senado que son todos de Estados Unidos y pásalas. Ah, perfecto. Pum, 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 pum. Sí, son de Estados Unidos todas, órale, adentro, al territorio nacional. Y las de Francia, no, espérense, las de Francia. Hay que revisar que efectivamente estén las lavadoras dentro de los controles de calidad de México, que aparte de que tengan los controles de calidad, hayan pagado ya los aranceles, que tengan ya su certificado, bueno, su contrato de depósito, que tengan el certificado de depósito, que tengan, ya hayan pagado la garantía del depósito, ¿sí? O sea, ya, y que además, en el dado caso de que llegue a haber algún accidente eléctrico o algo que destruya las esas, es pagada también su seguro. Porque más o menos algo así es lo que piden para el resguardo de mercancías en las aduanas. Creo que parece me está olvidando algo. Voy. Soy lento.
Es cuando eliminan los aranceles, o sea, exactamente, es lo que veníamos platicando, mi buen Daniel. O sea, pueden existir muchos beneficios entre las uniones aduaneras, que es precisamente eso, o sea, permitirles el paso que entren al, al país de manera tranquila, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero tiene que estar establecido, o sea, no crees que nada más es de que, oye, Estados Unidos, ¿qué crees? Tú y yo tenemos frontera, nos ponemos, o sea, nos ponemos de acuerdo, o sea, no, o te dejo pasar tranquilo, no te preocupes, o sea, no, tiene que estar precisamente establecido, por eso es que te puse, al principio es una mezcla de normativa, o sea, no es nada más de llegar y decir, ah, pues sí, no, precisamente en las normas para el ingreso, ¿sí? Y posterior, el traslado de mercancía al territorio nacional tiene que estar unificado. En ley, exactamente. Sí, o sea, es más, bueno, no sé, pero la forma en que te revisan, como si fueras por Estados Unidos acá en México, es exactamente la misma forma en que te revisan estando en Estados Unidos, cuando entras a Estados Unidos. Es la misma. Y entonces puedes decir, bueno, pero ¿por qué es la misma? Sí, en México y en Estados Unidos, precisamente por esto, por la unión aduanera, es la misma. Porque es una norma, es una fusión de normas, de estándares, para evitar precisamente el traspaso o el traslado de cosas que pues, no necesitamos, o bien en el caso de migrantes o de personas que no merezcan pasar, ¿no? Que ves que te dicen, no, pues, ¿qué es esto, no? Ah, pues esto es una computadora, y ves que te la revisan. Y en algunos, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, tus computadoras tienen software chafa, es que no te las dejan pasar. Y también en Europa igual no te dejan pasar si tu computadora tiene software chafa. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Ahora, pero eso es hablando, por ejemplo, de personas. Pero en el caso de mercancías, ¿sí? Realmente el procedimiento para un depósito dentro de una de las bodegas de ahí de, de una aduana, pues es complicadísimo. O sea, yo te lo estoy haciendo ver súper sencillo, ¿no? Porque nada más no te estoy señalando las cosas. Pero desde que tú realizas la importación del producto, o sea, desde que se hace la importación del producto, antes de que llegue ya debes de tener precisamente el certificado de depósito que indique la cantidad, la especie, ¿sí? O en su caso, el tipo, la marca, peso, contenido, función, empresa fabricante, empresa receptora, ¿sí? De los bienes que vas a ingresar a la bodega. O sea, tienes que tener un certificado que te diga, especifique de manera literalmente detallada, casi casi con peras y manzanas, bueno, no casi casi, con peras y manzanas, el producto que va a ingresar a la bodega. ¿Cuántas unidades son? Si son, por ejemplo, unidades variadas, bueno, por ejemplo, vamos a imaginar, una es la lavadora tipo uno y la otra es la lavadora tipo 2, ¿no? Bueno, ¿cuántas lavadoras tipo uno vas a ingresar y en qué consiste la lavadora tipo uno? Pues es una lavadora de 17 kilos, color blanca, tantas funciones, ¿no? Y la lavadora 2 es una lavadora más pequeña de 10 kilos con tantas funciones, ¿sí? O sea, ¿y cuántas de cada unidad? ¿Sí? Y si no coincide, o sea, hasta eso, si el momento de llegar no coincide, es volver a hacer todo el trámite y no poder descargar el envío y meterlo en la bodega. O sea, así de complicado es. O sea, no te puedes equivocar porque vas a retrasar todo. Ahora, eso, por ejemplo, te estoy hablando de electrodomésticos, ¿no? Pero vámonos a cosas que requieran un depósito especial. Por ejemplo, frutas, verduras, legumbres, perecederos, que requieren un estado de congelamiento especial. Entonces, búscate una bodega ahí mismo o ahí en la propia zona aduanera. Búscate una bodega que tenga el congelador o en la zona de enfriamiento que tú necesitas.
¿sí? O sea, no creas que nada más llegas y lo metes al cofre. No tiene que estar, porque inclusive hasta eso también te lo piden los certificados de depósito. ¿A qué temperaturas lo vas a meter? ¿Sí? O sea, por eso es que es tan complicado esos temas. Entonces, sí se vuelve, o sea, luego te digo, no te debo ver bien sencillo, pero son unas verdaderas golpizas, ¿eh? O sea, los que están ahí, sí se llevan unas buenas traqueteadas. Buenas traqueteadas. Tú como autoridad aduanera, no, a lo mejor no te la llevas tanto, ¿no? No te la llevas tanto, ¿por qué? Porque tú a lo mejor no tienes que ingresar la descripción de los bienes, ¿no? O sea, a ti como autoridad aduanera ya te pasan una lista de los bienes, ¿sí? Y ya nada más tú checas y vas corroborando. Por aquí no te cuadra, por aquí tienes que pedir libros y por aquí literalmente es una inspección para determinar si efectivamente hubo un error, alguien trasladó una de las máquinas o a lo mejor hubo un permiso que no se registró, a lo mejor hubo una salida de bienes que ya no se anotó. Sí, porque también, eso es otro tema, salida de bienes, salida de mercancías. Puede ser la salida de mercancías total o parcial. Si sacas cierta cantidad de producto, ¿cuánto producto vas a sacar? O sea, todo eso lo tienes que poner. Se te registra en la bitácora de la bodega. Y eso es precisamente lo que te revisa la autoridad aduanera. ¿Sí? Y aparte de eso, que hayas pagado tus impuestos, tus aranceles y que tengas tus recibos de pago. Porque tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Pues sí pagué, pero ¿dónde está tu comprobante fiscal? ¿Dónde está tu impresión? O dónde, o a lo mejor no, ya no físico, ¿no? A lo mejor todo es electrónico. O sea, todo eso, más aparte todavía buscar una aseguradora, porque eso sí es requisito de Wiwis, aseguradora de los bienes. Si eso es requisito de Wiwis, ¿eh? O sea, no es de que te lo quieras brincar. O sea, tienes que asegurar tus bienes porque los tienes que asegurar, porque los tienes que asegurar. O sea, sí es complicadísimo una manera. Voy a ver, no sé si todavía tenga el número de esta chica. Una chica que estuvo trabajando en la aduana de acá de Puebla. A ver si puedo contactarla y hacemos una pequeña reunión y que les explico un poquito más de esto. Déjame ver porque yo tengo su número directo, lo tengo a través de un amigo. A ver si se los puedo contactar y hacemos una mini sesión rápida y ya sale. Déjenme lo checo. Pero sí, básicamente eso es todo lo que se sufre día con día, mi buen Daniel, con las aduanas. ¿Sale? Hasta acá. ¿Tenemos algunas dudas? Déjame salvar. Ahí está ya. Ya con eso ya salvé y ya les puedo subir. ¿Dudas hasta acá, Daniel? No, profe. Perfecto. Bueno, ay. Cooperación económica internacional es el punto que nos sigue. ¿Sí? Déjame regresar al pizarrón. ¿Qué es la cooperación económica internacional? A ver, déjame, porque le puse en el de texto. La cooperación económica internacional, el CEI, por su traducción, significa precisamente que los estados realizan apoyo en la reducción de sus aranceles. Espérame, ya me escribí mal. En beneficio de otros estados que no cuentan con posibilidad
pagar o no se tiene un tratado internacional. Voy a abreviarlo, un TI. ¿Vale? Generalmente las cooperaciones internacionales económicas, o económicas internacionales, porque es el revés volteado, la finalidad de estas es precisamente, no es humanitario, aguas. Él sí lo quiero dejar bien claro, esto no es humanitario, porque en los estados nada, es casi nada es humanitario, a no ser que sea un desastre, no es un desastre. Y no es humanitario. Aquí simple y sencillamente es colocar en un estado de gracia temporal, si lo quieres ver, si lo quieren ver así, ¿vale? Es decir, vamos a imaginar, ¿no? Que nosotros, bueno, y hablo de nosotros siempre porque nosotros somos los que más, o fuimos en su momento los que realmente tuvimos una gran disciplina que me encantaba cómo la empezaron a aplicar. Digo, hay muchas cosas que no me gusta el Estado mexicano, pero cuando aplicaban la doctrina Estrada, era increíble, ¿eh? O sea, fue increíble con estos señores. Pero bueno, ¿no? ¿Qué es la cooperación internacional? La cooperación económica internacional. ¿Se acordarán, o te acordarás, mi buen Daniel, que pues nosotros hace mucho tiempo teníamos una muy buena relación con Cuba, cuando estaba todavía vivo Fidel? O sea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué sucedía? Ah, bueno, pues Estados Unidos hizo un bloqueo comercial, evitando que todos los países tuvieran relaciones comerciales con Cuba, porque decían que eran unos comunistas, sepa, y toda la cosa que decían, ¿no? Bueno, al final del día, México sostuvo siempre una relación con ellos, una relación económica con ellos. Siempre, 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 siempre. Sí había producto cubano, de hecho, inclusive, y digo, voy a tomar un mal ejemplo, es real, es real. Por ejemplo, no sé si tuvo durante los años 90, bueno, no sé, pero antes de los 2000, quizá un poquito después, tal vez todavía por el 2005, hubo acá en México un ron procedente de Cuba, que era muy bueno, que, permítanme, ya, perdón chicos, hasta también se el problema del perrito, que andaba muy latoso, pero ya descubrimos qué pasó. Entonces, les comento yo, entonces, no sé si se acuerdan de este ron que era realmente cubano, que era el famoso Habana Club, que durante, pues yo le calculo como fáciles, unos 16 años estuvo desaparecido, hasta apenas hace 1 o 2 años que regresó, más o menos, ¿sí? Y también teníamos muy poco, pero teníamos también café cubano, no me acuerdo cómo se llamaba la marca. Esa ya no regresó, el café cubano ya no regresó. Teníamos también, no me acuerdo si fue aquí en Puebla, no me acuerdo si fue en la Ciudad de México, en Monterrey, donde había una tabacalera cubana, realmente cubana, o sea, cubana, cubana, cubana. Creo que fue en la Ciudad de México. Y que se desapareció también, se fueron, totalmente se fueron. Y ustedes van a decir, bueno, y decir, bueno, ¿y qué tiene precisamente eso que ver con la cooperación económica internacional? Pues eso precisamente, ese apoyo que el Estado mexicano le proporcionaba al Estado cubano para poder importar, perdón, para poder exportar sus bienes, sobre todo al territorio nacional, ¿sí? Es eso, y ¿sabes qué? Cuba te apoyó porque Estados Unidos te tiene bloqueado económicamente
¿sí? Trae tu producto aquí a México y a lo mejor no pagas todo, ¿sale? Un poquito, Daniel, un poquito. No, 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 todavía no. Todavía es temprano para la comida. Pero sí, entonces, eso era lo que ayudaba mucho al Estado cubano. ¿Por qué? Porque con Estados Unidos literalmente bloqueado, o sea, no podía ningún otro país ir y venderle a Cuba, comprarle a Cuba algún producto suyo, porque era casi, casi inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y como en ese tiempo todo el mundo estaba ciscado, porque no, la Tercera Guerra Mundial nos van a aventar bombas nucleares o bombas con bicho o virológicas, que bueno, ya lo hicieron los chinos, se le levantaron a los gringos. Entonces, pues ya no, pues era el tema, ¿no? El miedo. Pero bueno, entonces México siempre tuvo esta facilidad, ¿no? Digo, tan es así con la famosa frase del comes y te vas. Digo, bien y mal llevada, ¿no? Pero al final del día, pues, bastante inteligente, bien hecho. Digo, hasta el propio Fidel Castro primero se enojó, pero después también lo comprendió, ¿no? O sea, te damos también tu lugar porque tú eres nuestro socio, pero pues no queremos problemas con el de arriba, ¿no? Pues, ya sabes, ¿no? Evitamos los problemas con todo mundo, o sea, evitemos fricciones. Y afortunadamente, le digo, efectivamente, primero se enojó y después lo agarró por un muy buen sentido. Y afortunadamente eso mantuvo las relaciones con Cuba, ¿no? Entonces, para eso es. Ahora, otra cosa, por ejemplo, ¿cómo también podemos encontrar la cooperación económica internacional? El apoyo al acceso precisamente de trabajadores, en este caso, belicianos o salvadoreños o guatemaltecos al territorio nacional. Eso también es cooperación económica internacional, porque al final del día es mano de obra que se queda para que se regrese a su país. O inclusive, hay una marca de ropa que vende Walmart, que es guatemalteca. Ay, no me acuerdo cómo se llama, se me acaba de ir el nombre. No me acuerdo, pero es ropa guatemalteca. Y la vende Walmart precisamente. Entonces, ahí tienes otro ejemplo de cooperación económica internacional. O sea, apoyar precisamente el ingreso de productos de países que están todavía en vías de desarrollo. Bueno, están peor que nosotros, para acabar. Porque si decimos que estamos en vías de desarrollo y eso, pues nosotros estamos en vías de desarrollo, ¿no? O sea, por mucho que digan que estemos en el G8 o en el G20, pues sí, nada más estamos en el G20, pero somos como el número 20, ¿no? Entonces, pues no, estamos amolados, ¿no? Pero sí, porque el club de Toby es el G8. Pero no, desgraciadamente no estamos en el G8. Si estuviéramos en el G8 seríamos una potencia. Podríamos codearnos así, llegarle a Biden y decirle, oye, ¿qué onda, compadre? Echámonos un tequila. Pero no, también podríamos llegar con Trudeau y decirle, ¿qué onda? Nos echamos un tequilita. Pero pues no, ni con Biden ni con Trudeau, no nos quieren. No, no nos quieren porque recuerden que ahorita tanto Estados Unidos como Canadá está peleando y no lo espero que el cabeza de algodón no haga más reverendas tonterías y por su necedad de celebrar el TEMEC, cumpla con el mismo, porque si lo denuncian ya valimos. Así de simple. Si denuncian el TEMEC, Estados Unidos y Canadá ya fuimos, ¿eh? Porque los dos se van. Porque obviamente, ¿qué sucede? Si mal no estoy, hay un arbitraje comercial dentro del TEMEC. Bueno, pero el buen Vladimir es otra cosa. Ese señor es muy bueno, pero mejor dejemos a los rusos en paz.
Nada más que nos manden puro vodka. Y ya. Que nos manden vodka y ya con eso somos felices. Y no precisamente del oso negro, aunque está horrible. Dicen, aquí sugieren un Smirnoff. ¿O tú qué opinas, Daniel? Un Smirnoff. De sabores, es más, de sabores, para que no raspe tan feo. Ya te falta. Eso es todo, mi Daniel. Claro que sí hace falta un pequeño Smirnoff para revivir de ayer en la noche. Pero sí, Putin es otra cosa muy diferente, ¿eh? Putin sí es más estricto, muy, muy estricto. Y pues realmente producto ruso, pues yo no he visto, o sea, al momento, sonado, no he escuchado ningún producto ruso, ¿eh? Sonado. O sea, exceptuando Tesla, o sea, si exceptuamos Tesla, pero es una marca de carros que tú y yo sabemos que necesitamos un soldazo para tener uno, pero exceptuando eso, yo no he escuchado ningún producto ruso que sobresalga. Quizá a lo mejor sea porque no somos, para Rusia, no somos un mercado propio, ¿no? Sobre todo porque ni yendo hacia el lado del Pacífico, llega el producto tan rápido, ni yéndose por el lado de Europa. O sea, por ninguno de los dos lados, o sea, no nos llega el producto tan rápido. Una. Y dos, este, como te repito, o sea, yo no conozco ningún producto ruso. O sea, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué podemos importar de los rusos? Fuera del vodka y la otra cosa que tú sabes que es, que no se puede decir. Pero pues ya, fuera de eso no se me ocurre. Pero bueno, a lo mejor algún día descubriremos algo más de Rusia que nos puedan apoyar, chicar ahí a lo mejor. ¿Qué producto es qué otro producto es totalmente consumible o que se pueda consumir acá en México? Porque eso es otro tema también. ¿Qué podemos consumir acá en México de ese país, no? Y lo mismo de allá de Rusia para nosotros, o sea, ¿qué pueden consumir los rusos de nosotros? Entonces, pues ya. Pero como te comento, o sea, la cooperación económica internacional es apoyar a esos países. Y como te digo, o sea, te lo juro, o sea, échate un día que puedas, vete a Walmart, al que tú quieras, que tú quieras. Y búscate en las playeras, en playeras de hombre, porque yo las he visto en las de hombre, no las he visto en las de niños. Yo las he visto en las playeras de hombres. Esta marca guatemalteca, pero te juro que se me acaba de olvidar cómo se llama. Y fea no es la playera, o sea, tú la ves, la tela no se siente tan fea, no es tan corriente. Yo no me fijé, y te voy a ser sincero, yo la compré, no me fijé hasta que llegué a la casa, que era guatemalteca. Me gustó el diseño, o sea, me gustó el color y el diseño, porque era un diseño sencillo, una playera verde, con unas cabecitas de marciano, o sea, chiquititas, así como escudo, como una playera de fútbol, sí, pero de tela de algodón, y aparte era algodón, o sea, no crees que era poliéster, no, era algodón, o sea, era algodón, 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 algodón. Y me encanta esa playera porque, o sea, no se me pega y aparte se siente fresca. Entonces, digo, échate una vuelta. Digo, yo no me fijé hasta que ya aquí en la casa me di cuenta que era guatemalteca. Digo, y digo, no, nada fea, ¿eh? Pero eso es precisamente venimos diciendo. Peruanos, por ejemplo, también hay una, hace 2 o 3 años, también estuvieron importando de ropa de Perú, ropa peruana, pero no me acuerdo en dónde, o sea, dónde, ándale, ve por una. No me acuerdo si fue en el Sams o en el Costco. No me acuerdo en cuál de los dos fue. Y era peruana. Tampoco estaba tan corriente.
Y son las únicas dos cosas, o sea, de Centroamérica que yo he visto que sale bueno, ¿eh? También es te digo, una playera que me llamó mucho la atención, la peruana, pero esa sí, no me logro acordar de dónde la saqué, o sea, de dónde la compré. Yo pensé, pues ya sabes, ¿no? Piensas y dices, no, pues va a ser por una playera pues, rápida, ¿no? O sea, sabes que las de ahí son de las que te echas en una semana. Pero pues para una emergencia que tenía yo en ese momento, pues sí, la neta sí me salió buena. Sí, lo que no aguantó fue el desinfectante. Se la echó. O sea, por aquí me echaron y por aquí se murió la playera, literalmente. El desinfectante, de la base de alcohol. Sí, le mató el color de volada, ¿eh? Ya ni la lavada. Yo dije, la primera lavada esta cosa se va a morir. Se va a raer o se va a decolorar bien feo. Y no, no se decoloró. Hasta eso, bueno, buenos tintes utilizan los guatemaltecos. No sé si utilizan el tinte tradicional, este, de allá, de los mayas, porque ves que también Guatemala formaba parte del imperio maya, que ves que de ahí, por eso encontrábamos en los mayas. Sí, igual. Pues no sé qué habrá sido, pero te digo, nada, le echaron el desinfectante, se murió. Ya no, ya se le ven las marcas de dónde le cayó el desinfectante. ¿Quién sabe? Pues si ocupan el tinte maya, por eso no aguantó el alcohol, porque no está hecho a base de alcohol. Está hecho a base de de colorante natural. Y pues el alcohol es un corrosivo muy fuerte. Digo, no es thinner, pero pues sí es un corrosivo bastante fuerte. ¿Sale? Entonces, pues ya. Entonces, eso es la cooperación económica internacional. ¿Sale? Voy a poner el siguiente cuadro dentro de esto. Voy a cerrar. Para la cooperación procesal, perdón, término jurídico, discúlpame. Para la cooperación económica internacional, sí, única y exclusivamente se puede crear a través de la voluntad de los estados intervinientes. ¿Sale? O sea, aquí no es como, por ejemplo, en las zonas económicas, por una razón, porque para que tú puedas ofrecerle los beneficios a ese otro estado, tú tienes que estar de acuerdo precisamente que ese estado los va a recibir, pero también tienes que tener en cuenta que son beneficios de carácter temporal. ¿Sí? ¿Y por qué hago referencia a esta cuestión de la temporalidad? Porque no puedes tú dejarlos de manera permanente para, para evitar que después no te los quieran aplicar como costumbre internacional. Es decir, sí, estoy de acuerdo, te voy a beneficiar, pero eso no significa que te voy a beneficiar todos los años o todo el tiempo que tú quieras. Te voy a beneficiar 3, a lo mejor 2 años, 3 años y ya, para que tú puedas tener mercado. Y una vez que tú ya estés fortalecido económicamente hablando, entonces te voy a cobrar ya los aranceles normales de importación. Y si tú quieres continuar con esos beneficios, bueno, pues entonces ahora sí, nuestro tratado internacional. ¿Por qué? Por lo que te comento. Porque si tú le dejas de manera indefinida a un estado, sí, sobre todo a estados que están en desarrollo, un beneficio, ellos después te lo van a querer reclamar como costumbre internacional. Y lo peor de todo es que a la fecha, el criterio de las cortes, de la Corte Internacional sí están dando la costumbre internacional. Entonces, esa es la finalidad. Por eso es que las cooperaciones económicas internacionales son temporales. Y nada más es para fortalecer el mercado de ese estado en concreto. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Vamos bien, Daniel?
Sí, profe. Perfecto. Entonces pasamos a nuestro siguiente punto. Ay, ya se cerró la página. Organismos internacionales. Ok, entonces déjame regresar a la pantalla porque de organismos internacionales tengo presentación. Déjame la salvo. Voy a parar esto y déjame encontrarla. Creo que era esta. Déjame encontrarla porque ya la tenía ya hecha, pero ya no sé dónde la puse. Ajá, acá está. Listo. En esta sí tenía presentación. No le hagas caso a la parte de abajo porque se me olvidó quitarle porque pertenecía a otras diapositivas. Pertenecía a otro tema, pero funciona precisamente para nosotros. ¿Sí? Los organismos internacionales. Primero que debemos entender dos cosas muy importantes. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de organismos internacionales, ¿sí? Muchas veces hablamos o confundimos con el término comunidad internacional. Sin embargo, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? La comunidad internacional generalmente es una conjunción de personas o de entidades, es decir, pueden ser personas físicas o personas morales. En el caso particular, pueden ser estados o pueden ser organizaciones no gubernamentales, ¿sale? Las famosas ONG. Si hablamos de una organización gubernamental, automáticamente hablas de un estado, ¿sale? Entonces, aquí lo que buscamos es que la comunidad tenga básicamente objetivos en común, a diferencia de la sociedad internacional. ¿Por qué cambia? Porque la sociedad internacional única y exclusivamente estará formada, ¿sí?, por sujetos de derecho internacional público, es decir, estados, nada más por estados, mientras que la comunidad estará conformada no solamente por estados, sino también por organismos internacionales sociales o civiles. Por eso te decía yo, las comunidades vas a encontrar las ONGs. En la sociedad internacional vas a encontrar únicamente estados. ¿Vale? Esa es una de las grandes diferencias. ¿Sí? Y por eso ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué la sociedad internacional está conformada por estados y la comunidad internacional está conformada también por las ONGs? Porque la sociedad internacional primero parte de la palabra socios, es decir, miembros. ¿Quiénes son los miembros del derecho internacional? Únicamente los estados. ¿Por qué? Por el concepto que ya habíamos platicado en las primeras clases, que es el de soberanía, ¿vale? Que es ese plano de igualdad existente entre los estados. Por esa razón es que en la sociedad internacional solamente vas a encontrar estados. Ahora bien, la comunidad internacional, ¿sí?, generalmente, las comunidades internacionales generalmente nacen a raíz de algún evento que haya sido trascendental y que sea de tal magnitud que produzca o genere su nacimiento. ¿Sí? Siempre vamos a partir del hecho más notorio de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, de ahí literalmente casi la mayoría, no digo que todas, pero sí la gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales, ¿sí?, e inclusive de los organismos internacionales, de los organismos internacionales hayan nacido. A lo mejor nacieron algunos durante la Primera Guerra Mundial, o a lo mejor en el inter de la Primera Guerra Mundial, pero a partir de la Segunda, todos esos, aunque a lo mejor habrán desaparecido, pero a partir de ahí, muchos tomaron ya su auge. Tomaron auge el decir órganos internacionales, ¿vale?
¿Por qué? Porque precisamente fue un descalabrerío la Segunda Guerra Mundial, pero brutal, o sea, lo que dice brutalmente brutal. O sea, bueno, en donde ya terminaron mandando a chicos de 14, 15, 16 años a la guerra, ya te habla de que ya estaban, de que todos estaban ya en desesperación. O sea, literal, 14, 15, 16 años. Aunque tuvieran la suficiente fuerza de agarrar un rifle, órale, al campo de batalla a morir. Entonces, a raíz de eso, a raíz de todos los eventos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente donde se empezó a visualizar que debían de existir sujetos, organismos, que ayudaran a resolver los diferentes conflictos. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad internacional y una sociedad internacional? Primero que nada, la sociedad internacional siempre va a ser una creación artificial, al igual que los estados. ¿Sí? Al igual que los estados. De ahí viene una de las tantas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una sociedad, significa que entre los miembros, entre los integrantes, hay un vínculo totalmente distinto, ¿sí? Generado o creado por los mismos miembros que los vincula entre sí. Lo mismo pasa con con los estados. Para que un estado exista, las personas físicas deben de crear un vínculo entre ellas para poderse interconectar. ¿Sale? Y esta interconexión se da no nada más, por ejemplo, en el caso del estado, no nada más se da, ¿sí? Por el hecho de que yo tenga, por mi familia, sino tengo que tener una vinculación con los de junto, con los de la izquierda, con los de la derecha, con los de frente, con los de atrás y con los de arriba. Y con los de abajo también, ¿vale? Con todos. Pero ¿cómo voy a crear yo con ellos una vinculación distinta de la vinculación natural? Ah, bueno, pues para eso se creó precisamente la sociedad, el Estado, ¿sí? Todos formamos parte de un Estado que nos engloba a todos y nos protege a todos. Esa es la diferencia primordial entre la comunidad y la sociedad internacional. La comunidad siempre va a ser natural, siempre va a ser un hecho natural. Siempre, ¿sale? Obviamente, cuando tú hablas de que la sociedad internacional es una suma de partes, pues sí, es totalmente evidente. ¿Por qué? Porque no nada más eres tú, sino es los de la izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿vale? Y todos los miembros de esta sociedad van a entregar una parte de su ser, ¿sí? O sea, no creas que nada más es de que, ay, llego y, ay, qué chido, ¿no? Ya soy miembro, nada, no. Es más, vamos a un ejemplo todavía más coloquial, ¿no? Cuando tú formas parte de un club, pagas tu membresía, tienes tus beneficios, pero así como tienes tus beneficios, tienes que entregar algo, que en este caso es el pago de tu membresía, ¿no? Y respetar las reglas de ese club. Que por ejemplo, si te dicen las áreas, si usted quiere fumar o quiere consumir bebidas alcohólicas, hay áreas en las cuales se le puede proporcionar ese servicio. Y si tú te encuentran consumiendo una bebida alcohólica fuera de esas áreas, te van a sancionar, hasta te pueden expulsar, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú eres uno más dentro de ese círculo. Mientras que en la comunidad no. En la comunidad tú ya eres un integrante, ya eres parte por el simple hecho de haber nacido dentro de ese círculo. ¿Vale? Vamos a otra de las grandes diferencias. Y por último, otra de las grandes diferencias es que toda sociedad siempre va a ser temporal. Toda. ¿A qué me refiero con temporal? Toda tiene un tiempo de vigencia. ¿Cuál? No lo sé. ¿Cuánto? Tampoco lo sé. Por ejemplo, el Estado mexicano ya cuántos años tiene. Pero si somos realistas,
si lo vemos ya desde seccionado por el tiempo, el Estado mexicano ha ido teniendo diferentes integrantes dentro de la sociedad, ¿no? Primero eran nada más los hombres, después ya nada más, después se integraron a las mujeres, después se integró a las madres solteras, después se integró a los grupos minoritarios, y ya de ahorita se están integrando y se van creando más grupos que el Estado mexicano ya van reconociendo e incorporando, ¿sale? Entonces, si lo quieren ver así, si lo quieres ver así, digo, hablo nada más por uno porque la estás tú. Si lo quieres ver así, ahí automáticamente, ¿sí? El Estado mexicano se ha ido renovando constantemente, lo que demuestra entonces que el Estado no ha sido el mismo desde su origen, o sea, de 1820 y tantos, a la fecha. Ha cambiado, ¿sí? Otra, es voluntaria y reglada, pero por supuesto, tienes que tener reglas tú como sociedad para que todos tus miembros funcionen y se desempeñen de manera adecuada, ¿sí? Y que tienen que tener la voluntad de formar parte de ese grupo o de esa sociedad. Si no te parece, bueno, pues sabes que te puedes ir a otro lugar a formar parte de esa sociedad en la que tú prefieres estar, ¿no? O sea, que es, en el caso de nosotros, o en el caso común, pues es que te nacionalices, perdón, te, adquieras la nacionalidad del país donde tú quieras estar, ¿vale? Así de simple, así de sencillo. Digo, perdón, ya. Que tú te quieras naturalizar. Te dije nacionalizar, perdón. La nacionalización solamente recae en los bienes. La naturalización es para las personas. Entonces, cuando tú te naturalizas con el del país donde tú vives, donde tú vas a estar, o tú quieres estar, depende de cómo quieras ponerlo, ¿sí? Ahí estás manifestando tu voluntad, ¿sí? De formar parte de ese grupo temporal y reglado, ¿vale? Otra, la sociedad internacional siempre está políticamente organizada, claro. Aquí no hablamos de política en el sentido común que México desgraciadamente la conoce, ¿no? Cuando nosotros hablamos de política, ¿de qué hablamos? De elecciones. Nah, o sea, no. Cuando se habla de política, ¿sí? Se habla precisamente del conjunto de reglas, ¿sí? Que tenemos impuesto y que tenemos precisamente una organización porque existe un poder, ¿sí? Porque existe algo que nos mantiene estructurados. Eso es políticamente organizado, ¿sí? El poder que nos tiene estructurados. Por ejemplo, el Supremo Poder Mexicano, así se conoce, que es la fusión de los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se le conoce como el Supremo Poder Mexicano. El Supremo Poder se dividió en esas tres funciones para poder existir, o sea, para que pudiera él gobernar, ¿sí? A través de esos tres poderes. Ya los tres se representan por las personas que están en los mismos cargos. ¿Sí? Pero ahí está nuestra estructura. Y a raíz de esos tres poderes se desgregan otros más, otras funciones más. Y de ahí, como no puede el Supremo Poder estar en todos lados, decidió dividirse todavía en secciones más pequeñas, que vienen siendo los estados. Y al igual, se divide en esas tres funciones para un cierto territorio en específico. Pero como se dieron cuenta que aún así no puede el Supremo Poder Mexicano cubrir todo, él mismo decidió dividirse todavía en algo más pequeño, que son los municipios. Y los municipios teóricamente ya deben de cubrir toda la estructura, todos los lugares. ¿Sale? Y también, aunque no lo parezca, aunque no lo veamos, aunque ustedes digan, no, es que pues lo pueden decir, yo se los voy a rebatir, es que en los ayuntamientos no hay poder legislativo. No, sí hay poder legislativo. Lo que pasa es que no lo vemos. No lo vemos como tal. ¿Sale?
que es precisamente los regidores. Los regidores son precisamente la Cámara de Diputados local, o en este caso la Cámara de Diputados municipal, ¿vale? Que en ella intercede también el presidente municipal. Esa es otra cosa, es otro punto y aparte, ¿sí? Pero en la Cámara, si ustedes quieren una Cámara de Diputados, es precisamente los regidores, ¿vale? Entonces, a usted, si te fijas, o si lo vemos, pues ya checamos precisamente que la sociedad internacional sí está políticamente organizada por un poder que se va disgregando, que se va seccionando conforme a la necesidad de la propia sociedad. Mientras que en una comunidad internacional, única y exclusivamente existe una relación de coordinación. Es decir, yo me apoyo, tú me apoyas. Otra, que la sociedad internacional tiene una jerarquía política. Claro, de lo que te comentaba yo al inicio, los famosos G. El G8, el G20, son jerárquicamente duros o son grupos fuertes. ¿Por qué? Porque son los países donde tienen una economía más estable, donde no hay tantos conflictos, o si los hay están perfectamente subyugados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos de los, este, de los organismos internacionales más emblemáticos. Les voy a subir las diapositivas de esta y la otra semana, que se me olvidó totalmente. Porque ven que les comentaba yo. No, creo que no sé, creo que estabas, Dani. Que les había comentado que no sé qué pasó, pero mi diapositiva se cuatrapeó y quién sabe qué cosa hizo, y el punto es que ya no me apareció como debía ser. Pero aquí lo tengo en la computadora. Entonces aquí les voy a dejar la diapositiva para que ustedes puedan checar este video a través de YouTube y podamos entender un poquito más las Naciones Unidas. De hecho, ustedes se fijan, está en francés y en inglés. La Organización de las Naciones Unidas no solamente es la sociedad internacional más grande del mundo. O sea, no solamente es eso, sino que básicamente fue la primera organización internacional existente en el mundo, como tal. ¿Sí? Obviamente, aquí lo vemos, fue fundada en 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por 51 miembros estados. ¿Sí? Pues obviamente la Segunda Guerra Mundial fue un acabose, ¿no? Y siguen apareciendo notas y te siguen encontrando cosas más raras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, bueno, hasta el momento, más o menos tiene 193 países, ya miembros integrantes. Es decir, o sea, cuando hablamos de miembros que ya están dentro de la ONU, ¿no? 193 países miembros, de los cuales pues la mayoría ya están obedeciendo y acatando los órdenes. De momento México está suspendido en la ONU gracias a Peña Nieto. ¿Verdad? Nos suspendieron de manera temporal. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo es que nos suspendieron y nunca dijeron nada así? Nos suspendieron cuando pasó lo de la noticia de los cascos azules. Que he dicho que los cascos azules habían encontrado a los desaparecidos de Ayotzinapa. Ahí fue cuando los suspendieron. Tenemos voz, pero no tenemos voto en las decisiones. Ustedes también se fijan, cuando apareció eso, dejaron de circular comerciales de los organismos internacionales en la televisión mexicana. En la radio y en todos lados. Antes ves que te ponían UNICEF, ONU. La ONU hace esto, la UNICEF en lucha de esto y esto. México y la UNICEF, y México y ahorita ya no aparece pero ni nada. Inclusive durante todo el periodo de Peña Nieto, ya no apareció nada. Eso sí, estamos sancionados. Nos castigaron.
Y ahorita con este, pues no han querido levantar, no van a levantar el castigo, van a mantenerse otro rato. Pero bueno, después hablaremos de eso. ¿Cómo se compone precisamente la ONU? Primero conlleva una asamblea general, ¿sí? La asamblea general, generalmente, la asamblea general trata temas un poco más fuertes, más delicados, en los que se requiera precisamente la intervención de todos los miembros de los estados. Es decir, los 193 estados miembros tienen un representante en la ONU. Este representante en la ONU lo que hace es exponer o manifestar, decir, hablar, tratar de lo que se necesita hacer e inclusive vota sobre las decisiones que vaya tomando la Asamblea General. Siempre hay un presidente, ¿sí?, de la ONU, es decir, la ONU conlleva un presidente que es electo a través de los propios miembros de la ONU. Es decir, hace un sorteo o es una elección a través de todos los países miembros y ese país que le toca pasa a ser el presidente de la ONU. Si ustedes se fijan, hace algún tiempo el presidente de la Organización Mundial de la Salud era un francés y ahorita es un asiático, no me acuerdo cómo se llama. Lo que significa que que apenas hubo una renovación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sale? Entonces eso es básicamente lo que sucede. O sea, lo mismo que van a hacer. ¿Sale? Otro de los grandes miembros, otra de las grandes partes de la ONU, famosísimo Consejo de Seguridad. ¿Qué es el Consejo de Seguridad? Es igual la reunión de todos los países de los estados miembros en los cuales puede existir algún conflicto bélico que pueda afectar a los estados o a los derechos humanos. ¿Vale? Este toma decisiones, ¿sí?, para determinar si existe o no la factibilidad de solucionar el conflicto de manera no armada. Y en el dado caso de que se resuelva de manera no armada, imponer las sanciones que sean competentes. ¿Vale? Obviamente siempre y cuando el Estado sea miembro. Por ejemplo, ¿qué pasó con Estados Unidos y China cuando estaba Trump en el poder? No se empezó a decir de todo, no empezó a decirle de todo al presidente chino, y el presidente chino, que tampoco se iba a dejar, pues evidentemente, se empezaron a decir, ya se empezaron a amenazar, ya empezaron a decir, y ¿sabes qué? Pues si tú no te calmas, yo te voy a aventar mis bombas, y el presidente chino dijo lo mismo. No te calmas tú, Trump, yo te voy a echar mis bombas. ¿Y qué pasó? Pues ahí se armó un conflicto, dijeron, no, espérense, todos tranquilos, llévensela leve, y al final, pues ya, solamente, afortunadamente, solo todo terminó en nada más comentarios. Así, porque de haberse bombardeado, pues prácticamente, ¿qué será? Pues prácticamente hubieran sido, pues, los estados del norte los más afectados, más o menos los estados céntricos, o sea, nosotros, muchísimo menos afectados, los estados del sur, y todavía los menos afectados, los centroamericanos. Y eso más o menos por lo que más yo me acuerdo de las radios de explosión de las bombas. Pues a lo mejor sí, mi buen Daniel. A lo mejor sí. Un poquito de suerte, quizás. No hay que ser tan fatalistas, pero pues, no puedo refutar tampoco tu argumento porque tienes también toda la razón. No podemos decir que no tenga razón, Daniel. Porque en efecto, o sea, si haberse bombardeado, nadie estuviera vivo. Solo quedaría literalmente el Estado europeo o el continente europeo, el continente sudamericano
bueno, la parte sur del continente americano, el continente africano y tal vez, solo tal vez, el continente, los australianos, todo lo que es el continente, todo lo que es Australia y ellos, todos ellos, son los que hubieran sobrevivido. Y si hubiéramos sobrevivido nosotros, pues teríamos o sea, si Chernobyl fue un desastre, hubiéramos sido nosotros el siguiente desastre, ¿no? Pero bueno, afortunadamente todos se quedaron en buenas, malas intenciones, ahí se quedaron todos, que bueno, ¿vale? Entonces, pues ya qué bueno que se quedó ahí. Entonces, eso es el Consejo de Seguridad se encarga precisamente de evitar todo ese tipo de conflictos. Consejo Económico y Social, lo que hace el Consejo Económico y Social es mantener la distribución de la riqueza y a la vez de la población misma. Por eso de repente hay programas que uno dice, a ver, apoyo a la ONU apoya el programa tal de migración y de población. ¿Sale? Pues porque precisamente a lo mejor en ciertos estados se necesita que haya gente que renueve a la población. ¿Vale? Entonces lo que se busca aquí es que la ONU mantenga todavía esa distribución económica, cosa que no hace porque no es muy efectivo, pero pues al final del día, pues más vale tener a alguien ahí, ¿no? Ese tipo de zonas. Pero bueno, hasta acá nos quedamos, mi buen Dani. Subo la presentación para trabajarla la siguiente semana. La acabamos y ya sus actividades correspondientes, ¿va? Ok, Daniel. Pues cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos la siguiente semana. Bonito fin, hijo, cuídate. Igualmente, mi Dani, ya leí tu mensajito. Que tengas bonita tarde. Hasta luego.